Nuevamente mis cordiales saludos para los hermanos y hermanas y los que oyen el mensaje del Evangelio, tanto del sexo femenino como el masculino, que no son salvos. Quisiera saludarles, esperando que todos estén bien y dándole gracias al Señor por sus fieles cuidados durante el día y porque en la mañana pudimos recordarle a Él con los símbolos. Él dijo: cada primer día de la semana hacer memoria de mí. Quisiera comenzar, después de haber orado, quisiera cantar en el himno 582 de los himnarios de las asambleas congregadas al nombre del Señor. Estoy aquí en mi hogar, aquí en San Joaquín del estado Carabobo, aquí en Venezuela. Salvado por su gracia. Saben, no merecía ser salvo, pero llegué al único que puede salvar, al Señor Jesucristo, y Él perdonó mis pecados cuando procedí al arrepentimiento y llegué por la fe al que murió en la cruz, y Él perdonó mis pecados. La salvación es personal. Usted no va a ser salvo porque pertenezca a una congregación y haya sido bautizado y se esté congregando o haya hecho algún curso de teología o algo, o se haya criado en un hogar de padres cristianos y usted conozca algo de las escrituras y predique o X. No, esto no es muestra de salvación, y es por la fe, y es una seguridad que tiene el pecador en el corazón. Yo nunca había escuchado el mensaje del Evangelio en Caracas. Me vine de allá como a los 18 años. Viví 4 años en otra parte aquí en Valencia, para Valencia, pero no aquí en San Joaquín. Tuve por un tiempo, tampoco escuché el mensaje del Evangelio ahí. Lo vine escuchando aquí en San Joaquín. Y yo estaba hundido en el pecado. Era un pecador por práctica. Amanecía 2, 3, hasta 4 días con borracheras. Y yo quería salir de ella. Yo sentía el peso de mi pecado, pero por mi propio medio no podía, porque el diablo me tenía atado ahí y aún no sabía que iba rumbo a la condenación eterna. Y empecé a escuchar el mensaje del Evangelio y entendí que estaba perdido. Y escuché del Señor Jesucristo, de la obra que Él realizó en el Calvario y de su sangre que Él derramó. Y por la fe llegué a Él. Fue Dios que tuvo misericordia de mí. Nadie puede comprender para ser salvo de esa manera. Es que Dios alcanza el corazón del pecador. No es de quien quiera ni de quien corra, sino de quien Dios tenga misericordia. Y un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche, ese día fue que recibí al Señor y Él perdonó mis pecados. Fueron lanzados al fondo del olvido. Porque nosotros, aún estando en este cuerpo de pecado, seguimos faltando delante del Señor, no practicando el pecado. El Señor me sacó del licor y de la sustancia psicotrópica. Eso es lo más malo que hay cuando una persona está inundada en ese mundo. No, por sus propios medios no puede salir. El Señor fue que me rescató de ahí. Voy a cantar una sola estrofa del 582. Date prisa a prepararte, poco tiempo queda ya. Hoy acepta a Cristo como Salvador. En su sangre tan preciosa que tu alma limpiará.
y al cielo subirás con el Señor. Estarán los niños listos, estarán las niñas listas, estaremos todos listos cuando venga en las nubes el Señor. Quisiera leer una escritura en lo que es la resurrección del Señor, porque hay muchas personas que creen que el Señor no resucitó, nada de esto, sino que todo esto ellos lo agarran como que fuera una historia de un cuento o algo. No, esto es una realidad de que el Señor resucitó. Le dice la resurrección, Lucas 24, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteciendo que estando ellas perplejas por esto, aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando estaba en Galilea. Él dice aquí: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Job dijo: yo sé que mi Redentor vive. Así lo decimos cada uno de los que somos salvos. Nosotros sabemos que el Señor está vivo. Si Él no fuese resucitado, nosotros estuviéramos perdidos, fuéramos unos miserables. Quisiera leer en Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, voy a leer el 7, me perdona. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Muchos creen que nada más para el infierno van a ir homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras. No. La Biblia dice: todos los mentirosos, porque eso es pecado, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego. La mentira por práctica es pecado. Y también la cobardía e incredulidad. Hay muchos que tienen cobardía de no creer en el Señor porque se sufre el vituperio, y ellos no, muchos prefieren seguir caminando en este mundo. El Señor Jesucristo, cuando estuvo en su ministerio terrenal, Él dijo que Él iba a entregar su vida por la de nosotros. Y él estuvo en la misma nación de Israel. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero Él habló sobre su muerte, por toda la atrocidad que iba a pasar. Los soldados romanos eran hombres muy crueles, y ellos sabían cómo podían hacer sufrir a una persona con la muerte de crucifixión. Eso era una práctica que venía de los fenicios y la adoptaron los romanos, y los romanos castigaban duramente a los reos. Pero al Señor Jesucristo lo maltrataron de una manera humillante por tu culpa y por mi culpa. Tú y yo tenemos parte de culpa de lo que le hicieron al Señor Jesucristo. ¿A causa de qué? Porque nosotros nacimos pecadores en este mundo, y desde temprana edad comenzamos a
practicar el pecado. Pero Dios siempre tiene misericordia del pecador y le advierte del peligro que corre por su pecado, y ningún ser humano puede contarle cada uno y uno por uno los pecados al Señor. Tiene que proceder al arrepentimiento y llegar a Él como un pecador con un corazón entristecido por el pecado. Si usted ha llegado a ese punto, y ojalá no esté en este grupo de cobardes e incrédulos. Muchos no creen que el Señor resucitó. Muchos dicen que esto todo es mentira, que este es un libro escrito por hombre, pero no es un libro escrito por hombre. Es imposible. Este es un libro que fue escrito libro por libro, guiado por el Espíritu Santo, y todo quedó plasmado aquí. Cuando el Señor hizo la obra de redención, con su sangre Él pagó la deuda que ninguno de nosotros, los seres humanos, podíamos pagar delante de Dios con nuestros propios méritos. Nosotros no podíamos alcanzar la vida eterna por nuestros propios medios, porque el Dios del cielo requería un sacrificio perfecto, y esto lo explicaban cuando se hacían aquellos sacrificios. La nación de Israel eran de corderos perfectos, y estos representaban al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo era sin pecado. Él era el único que podía y que llenaba los requerimientos de Dios para hacer esa obra de redención, con la sangre de un justo. Y así Él lo hizo. Pero Él a sus discípulos les dijo que era necesario que Él hiciera eso. Y entonces Él les dijo a ellos que Él iba a resucitar al tercer día. Después que el Señor fue clavado en esa cruz, levantado entre cielo y tierra, ahí Él pasó unas horas de agonía, y ahí Él sufrió por nuestros pecados. Todos los pecados fueron cargados en Él, lo de toda la raza humana y de todas las generaciones pasadas, presentes y futuras. Esa es una obra de amor. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Fue el Padre que lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, para los que creen en Él, para los que hemos creído, para los que hemos sido perdonados en Él, en el Señor Jesucristo, lo que hemos creído en Él. Porque por eso aquí, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y Él será mi hijo. Fuimos hechos hijos de Dios todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Cuando llegamos a Él, le confesamos a Él nuestra culpa, y como fue el que murió, los dos que fueron crucificados al lado del Señor, uno dijo: a la verdad, nosotros merecemos estar aquí por nuestras transgresiones. No lo dice así, pero estoy dándole el sentido. Pero uno no quiso reconocer que era un pecador, que él merecía estar ahí. Eso fue lo que hicimos cada uno de nosotros, los que somos salvos. Reconocimos nuestra parte de culpa. Ahí el Señor, nadie le quitó la vida al Señor. Él la entregó voluntariamente. Él estaba satisfaciendo la demanda de la justicia del Padre, y pagó con su propia sangre. Por eso la Escritura dice: la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Lo dice en Juan, y esa Escritura también se dirige más que todo para los creyentes, porque nosotros faltamos. La Escritura dice que el que dice que no peca hace a Dios
mentiroso, entonces le puede limpiar de sus pecados para que su corazón sea perdonado y venga a ser blanco como la nieve. Y dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y entonces en su corazón va a ser sellado con el Espíritu Santo. Y esa es la garantía de que si el Señor viene hoy, nos vamos, somos arrebatados. Entonces vemos que el primer día de la semana, después que el Señor entregó el Espíritu, fue bajado, desclavado de esa cruz y sepultado en un sepulcro nuevo. Todo se estaba cumpliendo y Él resucitó. Y el primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres vinieron al sepulcro y habían traído especies aromáticas y habían algunas otras mujeres con ellas. Entonces vieron removida la piedra y entonces aquellos ángeles le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él resucitó, porque Él mismo lo dijo. Entonces iban por aquel camino dos que iban en el camino de Emaús, pero dice que más los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, y el Señor les estaba citando las Escrituras. A veces el mismo salvado está como velado y a veces no entiende. Pero usted, amigo, si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde quedará el impío y el pecador? Y entonces dice que aconteció que estando sentados ellos a la mesa, tomó el pan y los bendijo y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, pero el Señor desapareció de la vista de él. Ya había resucitado. La primera que lo vieron fueron las mujeres. Después lo vieron estos dos que iban por el camino de Emaús, que tal vez era una pareja, era un esposo, una esposa, o eran dos hermanos, no lo registra la Escritura. Y entonces dice la Escritura que en aquella misma hora se le volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos, los que estaban con ellos, y le decía, ha resucitado el Señor verdaderamente. Y apareció a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido a partir el pan. Y mientras aún a ellos hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de los 11 discípulos y le dijo, paz a vosotros. Y el Señor les enseñó sus manos y sus pies y les dijo, yo mismo soy, palpá y ve, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y le mostró la mano y los pies. Y dice que aún ellos de gozo no le creían y estaban maravillados, y le dijo, tenéis aquí algo de comer. Esto es una muestra para que ellos se dieran de cuenta, se terminaran de despertar, que el Señor había resucitado. Y entonces ellos le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Entonces vemos que se les abrió el entendimiento, Él les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y le dijo, así está escrito que fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. El Señor Jesucristo no vio corrupción. Él resucitó. Él no vio corrupción en la tumba. Nosotros sí, nosotros los que somos pecadores vemos corrupción, porque nosotros nacimos pecadores aquí. Si nosotros morimos, nuestros cuerpos van al sepulcro y ahí ellos va a haber corrupción. Pero nosotros, cuando venga el Señor, vamos a ser arrebatados y estos cuerpos van a ser sacados de ahí, así estén en polvo como estén. Hecho en polvo, el Señor los va a resucitar y
van a ser unidos con nuestra alma y nuestro espíritu para estar en la presencia del Señor por toda la eternidad. Y así le dejó a ellos, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y los discípulos le obedecieron, y ese es el trabajo de cada uno de los verdaderos salvados. Predicar el evangelio afuera no es fácil. Fácil es en un local así, tranquilo, sentado, pero afuera llevar el mensaje, eso es lo que quiere el Señor. Se sufre. A los discípulos, a los creyentes, creo que eran en Antioquía, en uno de esos lugares, le llamaron cristianos por primera vez, pequeños Cristos, porque ellos sufrían a causa del evangelio, y todo esto lo sufrieron estos discípulos. Entonces todo esto estaba profetizado en los profetas, en los salmos, en Isaías, y se cumplió. Y después vemos que la carta de Corintios, en el capítulo 15, dice que vuelven a decir sobre la resurrección, porque primeramente he enseñado que asimismo recibí a Cristo, murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado y resucitó al tercer día, como lo profetizó el profeta Jonás, y que se le apareció a Cefa y después a los 12, y después se le apareció a más de 500 hermanos. ¿Qué más prueba puede haber? Después, en todas las iglesias se fue enseñando sobre la muerte del Señor, la sepultura y su resurrección. Y eso es lo que creemos nosotros. Nosotros, los salvados, sabemos que ya nosotros somos salvos, y que es lo que dice la Escritura se cumple. Primero los muertos en Cristo, luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos en el aire, y recibiremos al Señor. El Señor nos va a sacar de aquí. ¿Sabe? En el salvado, cuando muere, vence. Porque vence aquí, porque el Señor nos mantiene salvados aquí. En este mundo todos los salvados corremos peligro de caer en pecado, porque el maligno nos quiere derribar. Él no quiere que nosotros prediquemos el evangelio. Él me ha puesto muchas trabas a mí para predicar el mensaje del evangelio, y aún a veces me quiere hacer dudar de mi fe, pero mi fe está firme en el Señor, porque yo conozco al que me salvó. Y hay tribus indias que ellos, cuando sepultan a sus muertos, ellos hacen fiesta, y porque ellos dicen que ellos los van a ver en el más allá. Claro, esto es algo que es una mentira, ¿no? Pero ellos se alegran. Cuando un creyente muere aquí, su alma va directamente al cielo, un lugar a donde va a estar con el Señor, y venció, y va a esperar después la resurrección de su cuerpo. Pero el pecador, cuando muere, aún sus mismas familias, en ellos hay como una derrota, pero en nosotros hay esperanza. ¿Sabe por qué? Porque nosotros vamos a ver a nuestros familiares que van a creer, los que han creído, porque nuestra esperanza es que ellos crean y que van a ser salvos, y vamos a reunirnos con ellos en el cielo. Pero sí, cuando un creyente parte, hay tristeza en el corazón de los familiares y de los creyentes, porque es algo natural. Algunos no llorarán, otros, pero siempre hay el pesar y el sentir en el corazón, pero con una esperanza de que nos vamos a ver en el cielo. Cuando David pecó con Betsabé, tuvo un hijo, y ese niño, él ayunaba y estaba esperando que Dios tuviera misericordia de él, y él murió, pero el David dijo que él lo iba a ver en el cielo, porque él murió en inocencia. Nosotros, los salvados,
nos vamos a ver todos en la gran reunión allá arriba en el cielo. Y tú, amigo o amiga que no eres salvo, no quieres pertenecer a la gran familia de Dios, cree en el Señor Jesucristo. Él murió por ti. Él entregó su vida por tu culpa y por mi culpa. Tú lo que tienes que llegar a Él por la fe, una decisión en tu corazón. Esto es personal. Como te digo, es personal con tu Señor, con el Señor. Él es el único que te puede reconciliar con Dios, porque Él dijo en su ministerio terrenal: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Nosotros te predicamos a un Cristo vivo, no predicamos a un muerto. Hay muchas personas que libertaron naciones y fueron grandes libertadores, pero todos sus cuerpos yacen en tumba. Pero el del Señor no. El Señor resucitó y a los 40 días, al tercer día resucitó y a los 40 días ascendió a los cielos y está a la diestra de Dios Padre en el lugar que Él se merece. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.